Y allí vamos a estar ubicados porque solamente vamos a meditar en el versículo 1 y el versículo 2. Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Bueno, ¿y qué tal mientras los maestros y niños van saliendo para su lugar, para sus salones? Leamos a una sola voz. Vamos a leer estos dos versículos. Romanos capítulo 12, versículos 1 y versículo 2. A la voz de tres, mis amados. ¿Ya lo tiene listo, sí? Romanos 12, 1 y 2. Y a la voz de tres leemos todos estos dos versículos. 1, 2 y 3. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Amén. La adoración diaria. Hoy el Señor va a hablarnos, el Señor va a exhortarnos en cuanto a la adoración diaria. Y en cierta ocasión, un tío bien preparado en las Sagradas Escrituras, bien instruido en la palabra de Dios, mencionaba su testimonio y decía que desde pequeño había sido instruido, había conocido del Evangelio, que le habían llevado a la iglesia, pero luego cuando llegó a cierta edad se desvió, y luego el Señor vuelve y lo llama y llega a los caminos del Señor, y contando esa historia, aquel tío se acerca a su sobrina y le dice: sobrina, yo oro por usted, porque usted ha escuchado desde muy pequeña la palabra de Dios. A usted se le ha enseñado cuál es la vida cristiana. A usted se le ha enseñado cómo es vivir la vida cristiana. Pero estoy orando por usted porque sé y me he enterado que no vive conforme a la palabra de Dios. Y en esa exhortación de ese tío a su sobrina, esta sobrina lo mira a los ojos y le dice: tío, no me diga esas cosas, porque yo sé lo que he creído. Pero es que yo le quiero decir algo, y ojo con lo que ella responde. Tío, es que hoy en día se vive, es un evangelio moderno. Hágame el favor. Tío, no me diga esas cosas, porque es que hoy en día se vive, es un evangelio moderno. Una vida cristiana light, sin compromiso, sin tanto pego a la palabra, sin apartarme de cosas. Ahora se vive así el evangelio. Esta historia que les estoy diciendo es real, y ese tío se acercó a mí y me dijo: pastor, me da mucha tristeza tener que escuchar estas cosas. Y quizás quise introducir con esto para decirles, mis amados, antes de empezar esta enseñanza, pregúntese, ¿cómo es el evangelio que usted está viviendo? ¿Es un evangelio light? ¿Es un evangelio moderno? O quizás usted podrá decir en esta mañana: pastor, o señor mejor, yo estoy viviendo un evangelio en una adoración diaria. La vida cristiana, mis amados, es una adoración diaria. La vida cristiana, hermanos, valga la redundancia, es una vida. No son momentos, no son instantes de nuestra vida. Es una vida completamente cristiana.
La adoración diaria. Y mencionaba hace un instante el pastor Juan Daniel que que el capítulo 11, o bueno, del 1 al 11, el Señor ha usado al apóstol Pablo para darnos la teoría o la teología en cuanto a la salvación y en cuanto a nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nosotros. Y lo ha explicado de una manera maravillosa el Señor a través del apóstol Pablo. Pero a partir del capítulo 12, el Señor ya nos habla de manera práctica en esa vida cristiana para decirnos, bueno, así que, o sea, lo que yo les he dicho en estos 11 capítulos, vamos a ponerlo por obra, en práctica. Y a partir del capítulo 12 comienza esta vida cristiana práctica mencionándonos la adoración diaria. Por eso, mis amados, el Señor nos permite hoy entonces aprender acerca de la adoración diaria y teniendo en cuenta, hermanos, que es el Señor, no es usted ni soy yo, es el Señor quien determina la adoración diaria. No somos nosotros. Y tengamos en cuenta que Dios determina la adoración diaria en la vida del creyente. Dios determina la adoración diaria en la vida del creyente. No la determinamos usted y yo, porque si nosotros determinamos cuál es esa adoración diaria, hermanos, caemos en ese evangelio moderno, caemos en esa vida cristiana light, caemos en una vida cristiana quizás mediocre. Pero es Dios quien determina la adoración diaria en la vida del creyente. Y el versículo 1, como ya lo leímos, vamos a mirar, hermanos, que la adoración a Dios requiere una vida consagrada. Usted, hermanos, y yo, si ya el Señor ha obrado en nosotros, hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, vivamos una vida consagrada, porque la adoración a Dios requiere una vida consagrada. Por eso el verso 1 dice, así que, por lo que vengo hablando anteriormente, hermanos, el Señor habla a la iglesia, a personas que por la gracia de Dios han depositado su confianza en Él y que son llamados hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La adoración a Dios requiere una vida consagrada, hermanos, y esa consagración necesita, como hizo el apóstol Pablo aquí, necesita de estar rogando al Señor. Necesita de ese ruego al Señor. Y mire que dice la palabra, os ruego. Dios hablando a través del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Y sabe que esa expresión, la misericordia de Dios, está haciendo referencia a los 11 capítulos donde hemos visto cómo era nuestra condición, cuál es el poder del evangelio, cuál fue esa obra que hizo el Señor, que nos justificó, que nos santificó, que nos glorificó, y toda esa obra que habla los 11 capítulos, ahí está diciendo el apóstol Pablo, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. O sea, como ya han conocido la misericordia de Dios en esos 11 capítulos, yo les ruego a ustedes. Y viene el Señor hablando acerca, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hemos estudiado estos 11 capítulos. Y sé que el Señor ha obrado en su corazón y que usted hoy ha entendido cómo es el evangelio. Cómo ha sido esa obra sobrenatural del Señor en su vida y en la mía. Y eso es lo que el Señor nos dice hoy. Por esa misericordia allí mostrada en esos 11 capítulos es donde dice el apóstol Pablo, yo les ruego. Y eso nos lleva a pensar de manera aplicativa, hermanos, que nosotros conociendo lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, entregándolo en la cruz del Calvario para que muriese por usted, por mí, pero que también resucitase y nos diese vida. Conocer eso, hermanos, es
una muestra y evidencia del amor del Señor, pero que nos motiva a nosotros a vivir una vida consagrada. Vivir una vida cristiana mediocre o moderna, un evangelio moderno, que es como parte de un eufemismo para querer decirles una vida cristiana, pero que todavía van a ensuciarse al pecado y al mundo. Vivir una vida así, hermanos, es decirle, Señor Jesucristo, usted murió en la cruz, pero lo hizo mal. No fue suficiente ese sacrificio en mi vida. Señor, no ha sido lo mejor ese sacrificio en mi vida. Es pisotear el nombre del Señor, hermanos. Si nuestra vida cristiana no es consagrada, llévese este mensaje. Estamos pisoteando el nombre y sacrificio de Cristo Jesús. Por eso, mis amados, la adoración diaria, Dios es quien determina la adoración diaria. No la determinamos usted y yo, porque si por nosotros la determinásemos, hermanos, quizás estuviéramos nuevamente en el pecado. Quizás estuviéramos nuevamente ensuciando nuestra vida en cuanto a la mancha del pecado. Pero mire que el Señor nos hace ese ruego a través del apóstol Pablo por las misericordias de Dios. Y mire dónde se resume, podemos decirlo así, o dónde se amplía lo que está diciendo el Señor, aquellas misericordias de Dios. Dice, que presentéis vuestros cuerpos, y menciona varias cosas, ¿cierto? En sacrificio vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, la adoración al Señor incluye sacrificio de nuestro cuerpo. La adoración a Dios incluye un sacrificio personal o un sacrificio de nuestro cuerpo. Y sabe que ahí sacrificio está haciendo mención a ofrenda. Y lo que el Señor nos está queriendo decir es que ya nosotros nos presentemos delante del Señor como esa ofrenda. Y mire que menciona tres cosas ahí de aquella ofrenda, ¿cierto? Un sacrificio u ofrenda viva o vivo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Un sacrificio vivo. Pues indica, hermanos, una ofrenda real. Una ofrenda que sea transparente, real, que no haya nada por ser manchada, ni nada por ser quizás desechada por lo que ella es. Esa ofrenda que dice el Señor ahí, o ese sacrificio, dice un sacrificio vivo. O sea, hermanos, que nosotros nos presentamos al Señor en esa adoración diaria de una manera real, de una manera viva, genuina, que no es falsa, que es real, que es transparente. La adoración diaria debe ser así, hermanos. No adoramos al Señor cada domingo aquí solamente, sino que es cada día. Porque siempre nos podemos preguntar, o me pregunto, después que salimos del templo los domingos, ¿qué pasa después? ¿La adoración mengua? ¿Se mantiene o crece más? El lunes, el martes, el miércoles y todos los días de la semana hasta nuevamente llegar el domingo. ¿Cómo es nuestra adoración? Nos presentamos en ese sacrificio vivo delante del Señor, real. O sea que no estamos nosotros queriendo aparentar una vida cristiana, sino que lo que somos aquí en el templo, lo que somos aquí cuando estamos congregados, también lo somos allá afuera y donde quiera que estemos. Un sacrificio vivo. Pero también dice la palabra del Señor, mis amados, un sacrificio santo. ¿Cómo nos presentamos delante del Señor?
Recuerde que cuando hace mención de que nos presentemos, que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio, hace referencia a esa ofrenda. Cuando usted lleva la ofrenda al Señor, usted lo hace de una manera transparente, pero también lo hace de una manera santa. Lo mejor, lo apartado para el Señor, lo que es del Señor. ¿Cómo se presenta usted delante del Señor, mis amados? Pues el Señor hoy nos dice que debemos presentarnos con una vida santa. La santidad, hermanos, es una de las cosas que el Señor nos hace mención y nos exhorta, hablándoles a aquellos hermanos en Corintios. En Corinto el Señor a la iglesia les dice a los santificados, llamados a ser santos, porque los hermanos por la obra del Señor ya eran santificados, pero en su práctica, en su vida diaria, en su adoración diaria, no evidenciaban una vida santa. Mis amados, un sacrificio vivo, un sacrificio santo, sin mancha, hermanos, que no haya absolutamente nada y que si quizás hemos fallado, que si quizás hemos pecado, hemos errado, dice el Señor, abogado tenemos a Jesucristo. Confesemos, hermanos, para presentarnos delante del Señor con una vida santa. Pero también dice el versículo 1, no solamente en sacrificio vivo, no solamente en sacrificio santo, sino también agradable a Dios, ¿cierto? Agradable a Dios. Pues también el Señor nos menciona que ese sacrificio, esa ofrenda que nosotros presentamos con nuestra propia vida, no solamente viva y santa, sino agradable. O sea, hermanos, que el Señor se agrada con lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos. Que nosotros, hermanos, podamos agradar al Señor con todo lo que hacemos. Aún, hermanos, con los pensamientos, aún con lo que decimos, porque creemos que apartarnos del pecado visible, con eso ya cumplimos. Pero ¿y los que no se ven? El Señor nos habla ya, hermanos, una vida agradable. Los pensamientos, lo que decimos, hermanos, también podemos pecar en nuestros pensamientos y también podemos pecar con lo que hablamos. ¿Recuerdan cuando el Señor fue criticado por decirle a tus discípulos, ni siquiera se lavan las manos para consumir los alimentos? Y el Señor les dice, lo que entra no es, ¿lo que qué? Sino, sino lo que sale de la boca. Mis amados, un sacrificio agradable. Y es interesante, hermanos, cómo el Señor pone esa palabra sacrificio para hablar de nuestro cuerpo, porque no es fácil. Porque presentarnos delante del Señor transparentes, reales, presentarnos al Señor santos, presentarnos al Señor agradable por nuestra propia fuerza, no es fácil, pero con el Señor y la dependencia de Cristo sí es posible, hermanos. Y por eso Él lo menciona, un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio agradable. ¿Qué es? Termina el versículo 1. ¿Qué es vuestro culto racional? ¿Cierto? ¿Qué indica vuestro culto racional? ¿Qué quiere decir esa expresión? Muy bien. Indica, hermanos, que nosotros no solamente estamos en culto cuando planeamos, cuando anunciamos los martes de oración, los grupos de desarrollo, los domingos aquí. No solamente allí estamos en culto, sino que nuestra vida debe vivir en un culto permanente, culto racional, ¿cierto? Que es, por eso dice el versículo 1, que es vuestro culto racional. Mis amados, no cante alabanzas al Señor solamente cuando estamos aquí en el templo. Cántelas en su mente, cuando está en su trabajo, cuando usted va en su diario vivir, cante al Señor, ore al Señor, lea la palabra,
Medite en aquellas cosas que está pasando y dígale, Señor, te pido por esto, por aquello. Te doy gracias por esto, Señor. Hermanos, es un culto racional, es un culto diario. No esperemos estar aquí para nosotros vivir consagrados al Señor, sino que diariamente, hermanos, hoy el Señor nos exhorta a llevar una vida cristiana consagrada. Porque Dios determina la adoración diaria en la vida del creyente y esa adoración, hermanos, requiere una vida consagrada. La adoración demanda una entrega total al Señor. La adoración demanda una entrega total al Señor. Así que, mis amados, lleve a la práctica la vida consagrada. Lleve a la práctica, hermanos, una vida cristiana consagrada. Ore al Señor, lea su palabra, rechace el pecado, dígale no a las cosas que no edifican. Viva una vida consagrada, un culto racional. Y quiero también decirle, mis amados, y lleve a su familia a entender eso. Lleve a su familia a comprender que no es una religiosidad la vida cristiana, que no es solamente llevarlos al culto, que no es solamente ir a la iglesia, es una vida personal con el Señor. Quizás hoy se menciona mucho. ¿Tiene problemas? Vaya para la iglesia. ¿Tiene dificultades? Vaya para la iglesia a ver qué le dicen allá. No, hermanos. Llevemos a nuestra familia a tener un encuentro personal con el Señor, un culto racional, una adoración diaria, una vida consagrada. En segundo lugar, hermanos, la adoración a Dios requiere una vida apartada del molde mundano. Versículo 2, la primera parte. No os conforméis, ¿a qué? A este siglo. La adoración a Dios requiere una vida apartada del molde mundano. Y es muy importante comprender esto porque hoy queremos vivir una vida cristiana sin dejar a un lado el molde mundano. Cuando el Señor habla aquí, no os conforméis al mundo, no nos está diciendo el Señor que entonces debemos vivir apartados de una manera física del mundo, que debemos entonces irnos hacia las montañas, vivir allá porque no podemos estar en el mundo porque es pecado. No está diciendo el Señor eso. Lo que el Señor nos está diciendo en cuanto a no os conforméis a este siglo, repito, es no seguir el molde o la figura que el mundo ofrece. Por eso, mis amados hermanos, la adoración debe ser diaria porque en todo momento estamos vinculándonos o estamos en contacto con el mundo social normal. Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, con no seguir la figura o no moldearme, valga la redundancia, al molde que ya el mundo tiene. Esa palabra que encontramos ahí, conforméis, pues hermanos, es seguir la misma figura, es lo que indica en el original, seguir la misma figura. Y sabe que me entristece ver algunas doctrinas, congregaciones, que para atraer jóvenes, entonces hacen lo mundanamente posible para traerlo a la iglesia y así poder atraer jóvenes. Hermanos, esta corriente crece cada día más y más. Y los jóvenes pues llegan a ese lugar porque quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, no lo que la Biblia dice. Conformarnos al mundo, hermanos, es decirle a una persona lo que quiere, lo que ella quiere escuchar. No conformarnos a este siglo del mundo es decirle a esa persona lo que Dios dice en su palabra.
Por eso, mis amados, la adoración a Dios requiere una vida apartada del molde mundano. No os conforméis a este siglo, indica, separémonos del mundo, pero de una manera espiritual, porque estamos en el mundo y debemos ser testimonio en el mundo para mostrar a Cristo al mundo. Eso debemos hacerlo. Pero hermanos, de una manera espiritual, no estemos involucrados con el mundo, ni cegamos tampoco su molde o su figura. El mundo tiene su propio sistema. Nosotros no nos debemos amoldar al mismo sistema. El mundo tiene su propia filosofía. Nosotros no podemos seguir la misma corriente filosófica del mundo. El mundo tiene su propia mentalidad. Nosotros no podemos seguir o pensar mejor con la mentalidad del mundo. El mundo tiene su propia corriente y nosotros no podemos seguir esa corriente. No moldearnos al mundo, hermanos, indica adorar al Señor diariamente. Indica no apartar mi pie de lo que la palabra dice. Indica, hermanos, no pensar lo que el mundo dice, sino pensar lo que la palabra de Dios dice. Es no seguir su corriente, sino seguir el camino derecho de la palabra del Señor. Familias que hoy en día, familias creyentes, siguiendo también el molde o figura del mundo. Cuando debemos más bien, hermanos, enseñar a la familia una adoración diaria, apartada de ese molde mundano. Pero hoy en día, hermanos, caemos en esto. Y muchos dirán, pero es para que mi hijo no se vaya, pastor, porque yo no lo quiero dejar ir, quiero que esté a mi lado. Entonces, seguimos la figura del mundo. Pastor, es que la familia, para que la familia no me rechace, para que la familia quizás no deje de hablar o demás, seguimos el molde mundano. Mis amados, no os conforméis a este siglo, hace parte de la adoración diaria. La vida cristiana, hermanos, no se amolda a este mundo. La vida cristiana se amolda a Cristo y sigue al Señor Jesucristo en medio del mundo. Eso sí lo hacemos. Eso sí debemos hacerlo. Separándonos del mundo, pero también no deseando como el mundo. Sabe que en la primera carta de Pedro, y quiero invitarle allí para que usted se ubique, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 14. El Señor usa la misma palabra que encontramos en Romanos 12:2, conforméis. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Y mire de qué manera el Señor habla en este versículo, hablando de la misma figura, no seguir la figura. Dice así, vamos ahí, ¿sí? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Sabe que cuando el Señor nos permite ver estas letras en las cuales dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, está haciendo referencia a la vida pasada, a la manera de vivir pasada nuestra, que se amoldaba o que seguía la figura del mundo y que pensaba igual que el mundo. Pero aquí el Señor nos está diciendo, no os conforméis, o sea, no siga esa figura en las cuales usted antes tenía estando en la ignorancia. Mis amados, no moldearnos, al mundo, cuando dice no os conforméis a este siglo, es separarnos del mundo en lo que ya mencionábamos, pero también, hermanos,
es no desear como el mundo hoy desea, porque nosotros ya no nos conformamos a este siglo, sino que hemos sido transformados por la obra de Cristo y tenemos la mente de Cristo. Pero quiero decirles, hermanos, que en el verso 14 de Primera de Pedro 1 dice a los deseos. Y no se nos olvide esto, hermanos, los deseos. ¿Por qué soy enfático en esto? Porque, hermanos, es una de las luchas y de las cosas más difíciles en la vida del creyente poder apartarse, los deseos pasados. Por eso el Señor, cuando habla acerca de la vida cristiana, el Señor dice, dejando vuestra manera de vivir pasada, déjela. Ese viejo hombre, déjelo. Ya no piense como ellos. Y recuerda que el Señor en este texto nos dice deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y esa palabra, hermanos, vuestra ignorancia, me lleva a pensar en un hombre que también pasó por lo mismo. Y es el apóstol Pablo. Cuando estaba aconsejando a Timoteo y cuando estaba diciéndole, Timoteo, apártese de esto, siga esto, cuidadito con esto, cuídese de sí mismo, haga la obra de evangelismo, pastoree de esta manera. Él le dice en el capítulo 1, verso 13, voy a leerlo a favor de ustedes. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. El apóstol Pablo, hablando de su ministerio, le dice a Timoteo, mire, yo hice esto, hice aquello, pero lo dice en ignorancia. Mis amados, recuerde que los deseos y pensamientos pasados llegaban a nosotros por nuestra ignorancia, por nuestra incredulidad. Hoy ya no estamos así, hermanos. Hoy el Señor ha obrado en nosotros. Hoy ya no somos ignorantes a la verdad. Hoy ya no somos ignorantes a la adoración diaria. Hoy, hermanos, ya no somos incrédulos, sino que por gracia hemos creído en la verdad y en Jesucristo, el Salvador de los hombres. Por eso, hermanos, la adoración diaria va más allá. Y lo digo con todo respeto, hermanos. Va más allá de levantar las manos, de llorar, de cantar con voz fuerte aquí en el templo. La adoración diaria va más allá de eso. Es algo personal. Es algo del corazón, hermanos. Es una relación con el Señor. Por eso, hermanos, la vida cristiana requiere una adoración diaria. Quizás, hermanos, meditemos en nuestra vida porque quizás estamos llevando una vida religiosa y nunca hemos salido de la vida religiosa. Y la tenemos y la seguimos. Pero, hermanos, hoy el Señor nos habla para comprender que no es una religiosidad, que la vida cristiana, hermanos, es una relación personal con el Señor, es una adoración diaria. Que mis pensamientos, que mi actuar, que lo que hablo adore al Señor en todo momento. Que mi vida, donde quiera que esté, adore al Señor en todo momento. Que no solamente esperemos estar congregados para ahí sí decir, hola Señor. Aquí estoy de nuevo, Señor. Es una adoración diaria, hermanos. Es una vida personal con el Señor, la vida cristiana. Es interesante, hermanos, cómo la vida cristiana práctica comienza con ese tema, la adoración diaria. Porque de allí, hermanos, se derivan todas las demás cosas o deberes cristianos que vamos a ir estudiando domingo en domingo de hoy en adelante. Comienza con hoy, hermanos, con la adoración diaria.
con la vida personal con el Señor. La adoración a Dios se debe hacer determinando no moldearse al mundo actual. Hay otros textos que nos mencionan. Recuerda Santiago 4:4, cuando nos dice el Señor: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿cómo? Enemigo de Dios. Mis amados, ser amigo del mundo es seguir su figura, es seguir su molde, es moldear nuestra vida y familia, incluso congregación, al molde mundano. Eso es ser amigos del mundo. También el Señor nos permite en primera de Juan 2:15 y 17, lo leo a favor de ustedes: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, mire, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Mis amados, textos que nos ayudan a comprender, textos que nos ayudan a entender que el Señor nos dice y nos exhorta: no se moldee al mundo ni siga su figura también. Que el Señor nos ayude, hermanos, para nosotros ponerle un pare a nuestra vida, discernir muy bien. Y recuerdan aquel hombre llamado Josué, cuando dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Pero anteriormente, ¿sí sabe qué le ha dicho Josué al pueblo aquella vez? ¿Qué le dice? Josué le dice: ustedes miren a quién van a servir. Si a los dioses cuyos padres siguieron, o los dioses en cuya tierra habitáis. Y luego sí les dice: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, meditemos en esto y pensemos. Aquellos dioses que seguía el pueblo por sus padres, podemos decir, herencias culturales. Y aquellos dioses cuya tierra habitáis, podemos decir, seguir la corriente del mundo. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con nuestra vida y con nuestra familia? Llevemos a nuestra familia y nuestra vida a una adoración diaria. Y por último, hermanos, tercer lugar, la adoración a Dios requiere una mente transformada. La adoración a Dios requiere una mente transformada. Seguimos ahí en Romanos 12, pero luego de que dice: no os conforméis a este siglo, entonces viene la adversativa del versículo: sino, no os conforméis a este siglo, iglesia. No os conforméis a este siglo, Gerson. No os conforméis a este siglo, y ponga su nombre. Y diga: sino, ¿cómo dice el verso? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso la adoración a Dios requiere una mente transformada, hermanos, que solamente lo hace el Señor por su gracia y misericordia. Resulta, hermanos, que la palabra que encontramos ahí, transformados, es la palabra metamorfo en el original. Y sí se le hace relación metamorfo, metamorfosis. ¿Y sabe qué es? Muy bien, el ciclo de, muy bien, las larvas, y ya se convierten en, muy bien, en una mariposa, ¿cierto? O sea, hacer ese ciclo. Cuando habla la palabra transformaos, nos está diciendo: cambie de apariencia. Cambie de apariencia. Hermanos, su mente, pregúntese en esta mañana: ¿ya cambió de apariencia su mente, hermanos? Ya usted cambió su pensamiento, como era antes, como pensaba cuando no conocía al Señor. Hoy que ya lo conoce, ya cambió su manera de pensar. Ya cambió su mente. Eso es lo que se está diciendo aquí el Señor en su palabra, hermanos. Si no, transformaos, cambie
cambie esa manera de pensar y nos da el medio. Porque no es por nuestras fuerzas, ni no es por lo que nosotros podamos hacer, sino que dice, por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Y esa palabra renovación quiere decir dar algo nuevo, mostrar algo nuevo, llevar a algo nuevo. Hermanos, usted y yo tenemos una mente transformada porque Cristo lo ha hecho y ya no pensamos como el mundo, ya no pensamos en nuestra manera de vivir pasada, sino que pensamos ahora como Cristo quiere que pensemos. Por eso, mis amados hermanos, la adoración a Dios requiere una mente transformada. Cambie, hermanos, cambie la apariencia de su mente. Cambie esos pensamientos. Si el esposo en su vida pasada era autoritario, sepa que el Señor le dice, no, señor, no es ser autoritario, es ser autoridad. Y la Biblia lo dice. Si la esposa no se sujetaba al Señor en su vida pasada y cuidadito, y que a mí el que me hablaba así era mi papá y con esos comentarios, la palabra dice, mujeres sujetas, respeten a su marido, como al Señor. Si los hijos de su vida pasada desobedecían y vivían una vida totalmente contraria a la que sus padres le decían, el Señor le dice, hoy, hijos, obedeced a vuestros padres, hónrelos. Cambie de parecer en su mente, hermanos. Cristo lo ha hecho. Hágalo. Póngalo en práctica. Ya no tiene una mente corrompida. Ya tenemos una mente transformada por el Señor Jesucristo. Hoy somos llamados, hermanos, a vivir una adoración diaria, la cual requiere esa mente transformada. Por eso el versículo dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y yo creo que todos nosotros en esta mañana podemos estar de acuerdo con lo que dice el versículo, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿Quisiera usted comprobar la voluntad del Señor? ¿Quisiera usted experimentar la voluntad del Señor? ¿Quisiera usted hacer lo que el Señor dice y su voluntad, hermanos? Pues dice la palabra, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis amados hermanos, para comprobar la voluntad de Dios, para experimentar la voluntad de Dios, es necesario una adoración diaria. Es necesario, hermanos, una adoración diaria, personal, en familia. Es necesario contacto con el Señor. Es necesario una relación personal con el Señor. Es necesario, hermanos, vivir una vida cristiana transparente delante del Señor. Quizás muchos nos hemos preguntado en alguna ocasión, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y sabe que en primera carta a los tesalonicenses, ¿sí recuerda el versículo? Primera carta a los tesalonicenses, creo que está en el capítulo 4. Vaya conmigo ahí, por favor. Capítulo 5. Bueno, vamos a leer 2. Capítulo 5, 18 dice, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y primera Tesalonicenses 4, 3, no estaba mal yo, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra. ¿Qué tal si lo leemos todo, hermanos? Busque primero los Tesalonicenses 4, 3 y a una sola vez leemos este versículo.
¿Listo? Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. 1, 2 y 3. Pues, amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que vivamos una vida cristiana santa, viva, agradable al Señor, y allí, hermanos, Él nos dará en su promesa, nos dará el privilegio de experimentar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Muchos quieren comprobar la voluntad de Dios, conocer y experimentar la voluntad de Dios, pero con una vida pecaminosa, con una vida dañada, con una vida que no ha sido confesada delante del Señor. Si eso está pasando, déjeme decirle que la voluntad de Dios hoy para su vida es que primero confiese los pecados y se aparte. Y de ahí en adelante el Señor le irá mostrando su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Mis amados hermanos, un joven de 18 años que quiso hacer su vida a su manera, llevó, como decimos nosotros vulgarmente, llevó del tableado, ¿cierto? Sufrió, lloró lágrimas de sangre, pero luego el Señor obró en su vida, comprobó la voluntad del Señor y hoy vive en la voluntad del Señor. Esa persona es Gerson Navarro, que quiso hacer su propia voluntad, que quiso seguir su propia voluntad y su vida. Después me invita a un café y le cuento de 18 años hasta los 25, cómo fue de fracaso en fracaso. Pero después, por la gracia del Señor, hizo la voluntad de Dios y hoy el Señor le ha respaldado y el Señor ha obrado en su vida, por su gracia. Mis amados, la vida cristiana es una adoración diaria, no es una religiosidad. El evangelio no se vive un evangelio moderno para querer decir que voy a la iglesia cristiana, pero los sábados y domingos un mundano más. Que voy a la iglesia cristiana, pero de mi boca salen palabras para dañar a todo el que quiera. Que voy a la iglesia cristiana, pero puedo hacer con mi vida lo que yo quiera porque soy dueño de mi vida. No, hermanos. Ese no es el evangelio que Cristo dejó en su palabra. La adoración diaria demanda una vida coherente con lo que se vive. Si usted es creyente, viva como un creyente. La adoración diaria, mis amados hermanos, la determina Dios en nuestra vida como creyentes. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les guarde y nos permita vivir una vida cristiana realmente cristiana, una adoración diaria. ¿Qué tal si se pone de pie y oramos al Señor? Y vamos a orar en específico por esto, hermanos. Que Él nos ayude a adorarle diariamente. Que Él nos ayude a tener un culto racional en nuestra vida. Que si quizás, hermanos, estábamos relajados en la vida cristiana, que si quizás estábamos comenzando a adoptar prácticas del mundo como que realmente eso no pasa nada. Tantas veces haciendo esto malo y haciendo esto otro y eso no va a pasar nada. Hermanos, hoy es el momento para orar y decirle, Señor, te voy a confesar eso. He adoptado prácticas que no son bíblicas, que no son de una adoración diaria. Órele al Señor, hermanos, medite y que Él nos ayude a vivir una vida cristiana en adoración
diaria. Padre Celestial, te exaltamos, Señor, por tu palabra. Te damos honra y gloria, porque es tu palabra, Señor, la que obra en nosotros. Porque no somos los hombres, Señor, los que decimos, sino es tu palabra. Y el que pone las palabras en nuestra mente y nuestra boca eres tú, Señor. Y hoy has hablado a nuestro corazón. Y hoy, Señor, nos has exhortado. Y gracias, porque quizás, Señor, hoy todos oramos diciéndote, Señor, hemos adoptado algunas prácticas que no son de vida cristiana, que no son ni hacen parte de la adoración diaria en mi vida, Señor. Hay cosas por las cuales, Señor, hemos fallado. Hay cosas por las cuales mi vida ha ido a esas prácticas, quizás he llevado a la familia, Señor. Si es así, Padre, yo te ruego que ayudes a mis hermanos, que nos ayudes, Señor, a meditar, porque quizás lo hemos hecho en algún momento. Señor, la vida cristiana va más allá que congregarnos. Va más allá, Señor, que llegar al templo. La vida cristiana, Señor, es una relación personal contigo, es una adoración diaria. Gracias porque en tu palabra tú lo has determinado. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos has mostrado cómo es la adoración diaria. Porque por nuestra propia fuerza, Señor, vamos a hacer una adoración mediocre. Vamos a hacer una adoración a nuestra preferencia. Y ya pierde, Señor, el enfoque y el sentido. Pero tú lo has determinado y permítenos, Señor, aceptar y guardar en nuestro corazón lo que tú has determinado en tu palabra. Gracias por cada hermano en esta mañana, Señor. Gracias por cada familia. Gracias por cada hijo, cada padre, cada esposo, esposa, Señor. Gracias en esta mañana por ellos. Te pido, Señor, que seas tú obrando en nuestras vidas y nos permitas adorarte, Señor, en lo personal, pero también en la familia. Quizás, Señor, las obligaciones, quizás, Señor, los afanes han quitado el tiempo para adorarte en familia. Señor, guárdanos y permítenos poner en primer lugar, Señor, la adoración personal y la adoración en familia. Señor, te honramos y te glorificamos. Te damos gracias por este momento, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, mis amados.